Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos finalizando la primera semana de cursado de este taller inicial y como les comentamos el día martes, la idea es, además de trabajar algunos ejes que están planificados en el taller inicial, pensar algunas actividades vinculadas al hacer matemático. Por eso en el eje 1 está la actividad que tiene dos partes, y la segunda parte vinculada a la clase del eje 1 habla de pensar la gráfica de una función y en función de esa gráfica dar algunas respuestas. Y es interesante porque del trabajo que surgió con la docente, mi colega Verónica, y de lo que hemos leído en el foro, eh, ustedes han planteado que la gráfica de esa función corresponde a una recta, y hablaron por un lado de la recta representada en ejes cartesianos, por otro lado la recta como un conjunto de puntos en el plano. Entonces creo que es un buen momento para pensar en voz alta con ustedes acerca de esa eh, conceptualización mirada desde la, la recta como un concepto que ya lo trabajaban los matemáticos griegos, y también como un concepto que con el tiempo fue evolucionando y que con el pensamiento de los matemáticos del siglo XVII, eh, su conceptualización dio un giro. Eh, Voy a usar una presentación para acompañar esta explicación del pensamiento que me lleva a compartir con ustedes. Y lo he titulado a esta presentación Las rectas en el plano, mirando dos momentos fundamentales en la historia de la matemática, que es el pensamiento de Euclides y sus axiomas, donde ahí entran en juego las rectas, y el pensamiento de René Descartes, de los problemas matemáticos que presentaron los griegos antes de Cristo, 300, 400 años antes de Cristo, y que los matemáticos del siglo XVII retomaron y dieron como una mirada más integradora y más generalizada de estos conceptos matemáticos y particularmente geométricos. Creo que algo que es muy importante antes de pensar si esa gráfica corresponde a una recta, la gráfica de esa función, preguntarnos qué es una recta. Creo que eso es como un puntapié inicial para repensar ciertos conocimientos que tenemos construidos y que requieren una mirada refrescada, o sea, una mirada ya como estudiante de un profesorado. Bueno, creo que es importante resaltar que al momento de dar la definición de qué es una recta, es necesario tener en cuenta que existen muchas definiciones sobre la recta y que cada una de estas definiciones tienen un contexto, ocurren en un momento determinado del recorrido o de la evolución de la historia de la matemática, y, y es interesante partir de las primeras conceptualizaciones que se dieron en la Grecia antigua, donde los matemáticos griegos pensaban sobre algunas conceptualizaciones matemáticas
problemas puntuales, y en el caso de Euclides, que fue un matemático que vivió 300 años antes de Cristo, él se tomó el tiempo y escribió unos postulados, axiomas, para conceptualizar algunos elementos de la geometría. Antes de avanzar, me gustaría explicitar que la palabra axioma es de origen griego y significa verdad por sí misma. En realidad, cuando hablamos de axioma, hablamos de eh, conceptos que son primitivos, que no necesitan ser demostrados, que se aceptan como se los define, que era lo que ocurría en la Grecia antigua. Y uno de esos postulados que enuncia Euclides dice que una recta es una línea, él habla de línea recta, es una línea recta aquella que yace por igual respecto a los puntos que están en ella. Claro, es una definición un poco difícil de comprender con la forma de hablar que tenemos nosotros ahora. Por eso decía que cada vez que uno piensa en una definición, tiene que pensar en el contexto en que esa definición surge. Si hoy tendríamos que tomar esa definición y hacer como una especie de traducción a la forma de expresarnos en la actualidad, diríamos que la definición de Euclides lo que está diciendo que una recta es un conjunto de puntos sucesivos que están representados en una misma dirección. Es interesante si ustedes después, cuando termino este pensamiento en voz alta en esta grabación, hacen alguna apreciación de esta primera definición que da Euclides sobre la recta. Pero como también les dije que a partir del siglo XVII surge matemáticos que empiezan a tomar los problemas de los griegos y pensarlos en forma generalizada. O sea, los griegos lo pensaban para representarlos en un plano. Lo que nosotros hoy diríamos, bueno, una recta pensada desde la geometría elemental y su representación en una hoja de papel. Los matemáticos del siglo XVII pensaron esas definiciones, pero tomando en cuenta una generalidad sobre la conceptualización de la recta. Y eso hace evolucionar esa definición. En geometría, una recta es a partir del pensamiento de estos matemáticos, es el lugar geométrico de unos puntos tales que, tomando dos cualesquiera de esa recta, en ese lugar geométrico, el valor de la pendiente siempre es constante. Y cuando hablamos del valor de la pendiente, en realidad lo que estamos diciendo es que la dirección se mantiene, porque toda recta tiene una dirección y la dirección que tiene la recta está dada por esa pendiente. Y la pendiente siempre con respecto a la horizontal. Entonces, ahí hay una definición desde el punto de vista puro geométrico. Pero los matemáticos del siglo XVII a la geometría le dieron como un refrescor, porque lo piensan desde un análisis matemático que permite trabajar generalidades. Acá en estos pensamientos surge lo que hoy conocemos como plano cartesiano. René Descartes es el que determina o introduce el plano cartesiano para indicar que todo punto se puede referenciar con un par ordenado o de coordenadas, donde uno de los elementos de esas coordenadas
representan un valor de abscisa o de eje horizontal, y el otro elemento representa un valor de ordenada o eje vertical, que es también lo que nosotros utilizamos en todos los recursos cotidianos que tenemos, porque cuando queremos ubicar una calle siempre damos dos referencias. Cuando queremos ubicar un punto en el mapa, o queremos ubicar un punto en un lugar del planeta y tenemos un planiferio, siempre buscamos unas coordenadas determinadas por dos valores, por un par ordenado. Entonces, desde el punto de vista analítico, la recta es un conjunto de puntos del plano donde las coordenadas, o sea, ese par de referencias de cada punto, obedece a una relación de primer grado. Y ahí hay un cambio, porque al decir obedece una relación de primer grado, está mencionando muy, muy sutilmente que esa recta está vinculada con una relación entre dos variables, una dependiente y otra independiente, o que está determinada por una ecuación. La ecuación de esa recta es como la referencia para poder hablar de la recta. Es como el ADN de ese lugar geométrico. Y cuando hablamos del lugar geométrico, son los puntos del plano que responden a esa recta y no a otra, o que responden para otro tipo de representación a una curva y no a otra. Entonces, desde el punto de vista del análisis matemático, la recta se lo define también con otro elemento que lo vamos a trabajar muchísimo en segundo año, que es el vector director. ¿Por qué? Porque el vector siempre está marcando una dirección, siempre está marcando una pendiente. Entonces, teniendo el vector como referencia, es muy útil para hablar de sus rectas y las paralelas, las rectas y sus perpendiculares. Entonces, también es una forma de definirla. Por eso, vuelvo a repetir, dar una definición de la recta depende también del contexto en el que la estamos tratando. Si la trabajamos desde el punto de la geometría básica, la pensamos como el conjunto de puntos que están marcando o están ubicados sobre una determinada dirección. Si pensamos desde el punto de vista de la geometría con el cálculo y con el análisis, estamos pensando en la recta como ese lugar geométrico, o ese conjunto de puntos que está determinado por una función y que tiene una ecuación como representante. Entonces ahí tenemos como dos tipos de definiciones, cada una marcada desde un contexto diferente, desde una mirada diferente. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo graficamos esa recta? Si estamos pensando en la geometría básica, la recta la vamos a graficar en un papel que es representativo de un plano, y para eso necesitamos un elemento que nos marque dirección. En la geometría básica, las direcciones las marcan las reglas. Las reglas sirven para marcar rectas, es decir, para marcar pendientes. Después, en algún momento de nuestro avance en la escritura, nos vamos a preguntar, ¿y una escuadra para qué sirve? ¿Y un compás para qué sirve? Son elementos de la geometría que son herramientas
tecnológicas, rudimentarias, que nos ayudan a llevar adelante ciertas conceptualizaciones. Llevar adelante en la parte gráfica, ¿no? Entonces, para poder graficar una recta desde el punto de vista de la geometría básica, necesitamos un lápiz y una regla. No la hacemos a mano alzada. Y además, toda recta tiene que tener una referencia para diferenciarla de otras rectas. Bueno, acá me parece algo interesante. Las rectas, como dijimos en algún momento, es el lugar geométrico de los puntos que están sobre una dirección. Por lo tanto, como esa dirección no está acotada, tenemos que dar señal de que esa dirección puede seguir avanzando, y por eso las rectas siempre terminan en dos flechitas indicando que esas rectas van a extenderse todo lo que nosotros necesitemos. Nunca vamos a poder trazar una recta totalmente, pero sí podemos trazar un trozo de la recta con un instrumento adecuado para eso. Pero además hay que nombrarlas. Y esto es por convención, quiere decir que o pensamos la recta como un conjunto de puntos, le ponemos un referente que es la letra del abecedario mayúscula, imprenta, o utilizamos una letra imprenta minúscula. Eso es por convención. Acá están en letra mayúscula y los puntos, que son elementos, están con letra minúscula. Y algo muy importante de esa construcción gráfica es que los puntos no se marcan con redondelitos. Los puntos se marcan con una cruz, porque están indicando que el punto es el resultado de una intersección entre dos direcciones. Entonces acá tenemos la recta R, que contiene al punto M y P, la recta Q, que contiene al punto C y D, o directamente la recta A, la recta P. A veces es necesario indicar puntos referentes de la recta y a veces no son necesarios. Pero eso es si lo pensamos desde la geometría básica. Ahora, si lo pensamos desde la geometría analítica, o sea, la que usa la representación en el plano cartesiano, entonces necesitamos tener unos ejes de referencia. Y bueno, los ejes cartesianos son ejes que requieren un trazado correcto. También vamos a tener que utilizar ahí, si la hoja es cuadriculada, estamos aliviados, pero si la hoja es lisa, vamos a tener que utilizar para trazar los ejes una regla y una escuadra. Hay un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal también es conocido como el eje de las abscisas, y el eje vertical es conocido como el eje de las ordenadas. Interesante acá es que los dos ejes determinan 4 sectores dentro del plano, que llamamos cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3, 4. Y están denominados en el sentido contrario a las agujas del reloj. El eje vertical, el eje de las ordenadas, lo conocemos como el eje Y o el eje Y. El eje horizontal, el eje de las abscisas, lo conocemos como el eje X. Y la graduación tiene que ser longitudinalmente congruente. Quiere decir que la distancia entre una tabulación y la otra tiene que ser exacta. En este caso, en esta representación, la tabulación está realizada de 5 en 5 unidades. Y la distancia que hay de 0 a 5 es la misma distancia que va a haber de 5 a 10. Y esto lo remarco porque en la escuela secundaria se suele utilizar la construcción en forma empírica, sin los útiles geométricos correctos,
y a veces las graduaciones quedan incorrectas y las gráficas no se pueden lograr. Bueno, una vez que tenemos la gráfica, los ejes cartesianos, podemos representar la gráfica. Y como verán acá, tenemos, a diferencia de la recta en la geometría básica, tenemos una referencia que es la ecuación que representa a esta gráfica, y esa ecuación es una función lineal. En el encuentro virtual del día martes, vamos a pensar un poco esta cuestión de esa ecuación que va asociada a la representación gráfica de esa función. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Por ahora, esto es lo que quería explicitarles. Me alegro poder utilizar este tiempo para pensar en voz alta con ustedes, que me parece que es necesario, porque ustedes ya estuvieron dando vueltas sobre estas conceptualizaciones y hay algunas cuestiones que tenemos que acordar. Por eso les voy a pedir que después de ver este video, hagan un aporte en el foro correspondiente, o sea, foro de la clase 1, del eje 1, hagan un aporte sobre aquellas cuestiones que a partir de eh, eh, este pequeño pensamiento en voz alta con ustedes en forma sincrónica les ha surgido, qué cuestiones les han dejado dudas, aquellas que las pensaban de una forma y a partir del video pudieron reformularse, aquellas que no sabían. Siempre es interesante porque nos ayuda a repensar aquellos saberes previos que tenemos, que hemos construido en otro recorrido de nuestra trayectoria y que en este momento la estamos mirando ya no con ojos de estudiante de la escuela secundaria, sino como futuros formadores, y entonces para poder formar hay que repensar aquellas conceptualizaciones que hemos construido en etapas anteriores. Bueno, les deseo un buen fin de semana y nos estamos encontrando nuevamente el día martes.